Así es, Teodoro, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Algunos argumentos que, entre otros, están poniendo los señores del partido, de la coalición gobernante, dominante, para construir otra vez, como lo vivimos, ya es el segundo siglo que lo hacemos así, para que quede evidencia de que no estamos haciendo algo distinto, menos nuevo, respecto a cómo evolucionar políticamente la sociedad mexicana. Y algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con construir otra vez un partido de Estado, un partido hegemónico, con la idea de ahora tomar como base, como sustento de su argumento, si cabe esa expresión, a la Constitución precisamente, en donde la referencia para su discurso, la de los señores del gobierno, tiene que ver justamente con que la Constitución están viéndola como una idea en donde hay que no solo leerla, sino interpretarla de manera letrista, de manera literal. Y bajo esa consideración suya, por ejemplo, están poniendo algunos de esos argumentos que implicarían, digamos, que tengan el 74% de los diputados, tanto en diputados como en el Senado. Eso, desde luego, pues no lo autoriza la Constitución. Y para adicionar el 8%, como sabemos, de esa fórmula que existe justamente allí en la ley fundamental. Están también diciendo de manera, me parece, incompleta, o leyéndolo de modo incompleto, al artículo 54 constitucional, en donde toman como base de ese discurso que entonces los accesos para tener ese 8% de esa fórmula que permite la ley fundamental, la Constitución, están desde luego basados de manera literal, es cierto, en de la fracción 4 y también 5 del 54 constitucional. Lo que me parece incompleto es que si es que vamos a tomarlo así, de manera letrista, de modo literal, pues también referirnos entonces a la fracción número 1 del mismo 54 constitucional, donde dice que los partidos, si vamos a tomar esa palabra, los partidos que tengan acceso a los diputados RP, los plurinominales, lo tendrán ese acceso únicamente si son capaces de presentar candidaturas bajo el principio mayoritario, la mayoría relativa, en al menos 200 distritos electorales del país, de los 300 que son, y eso no lo presentaron. El Partido Verde, digamos, presentó 0 candidatos, el Partido del Trabajo 0, y Morena 0. ¿Qué hicieron? En conjunto, más o menos en 250 o 152 distritos se presentaron como unidad, la coalición, de modo que no presentaron, como dice el artículo 54, fracción 1, al menos 200 candidatos del principio uninominal, con lo cual entonces no tendrían bajo su propia lectura, digamos letrista, literal, acceso a los diputados RP, los plurinominales. Esto también me parece que tiene su forma de, o así lo ven, de tener un discurso para que el público pueda distinguir que lo más interesante es que se haga por partidos y no por coaliciones, pero reitero, de modo incompleto. También hablando de la palabra partido, por cierto, el 54 de la Constitución prohíbe que, porque sí lo prohíbe, que haya más de 300 diputados por cualquiera de los dos principios, lo mismo MR, la mayoría, y también los RP, los plurinominales, porque eso ya representa el 60% de la Cámara, para que haya eso que llaman desde que se formó el sistema mixto, que haya, digamos, gobernabilidad en torno a las decisiones del gobierno allí mismo en la Cámara de Diputados. También implicaría, estamos simplemente leyendo los argumentos del gobierno, que el 46%, por ejemplo, que obtuvo la oposición en todo su conjunto, que esos votos implicarían únicamente el 23, o terminarían de cuajar únicamente en el 23% de la representación nacional. Y allí, por ejemplo, se borraría algunos avances notables que hemos logrado entre todos, como por ejemplo el del año 94, cuando tuvimos una reforma en donde se dio el acceso para que todas las minorías pudiesen presentar con el 33% de su lugar que tengan en las cámaras, en la Cámara de Diputados, las llamadas acciones de inconstitucionalidad. Para eso justamente nacen, para
fortalecer los derechos de las minorías. Y, por ejemplo, si vamos siguiendo este mismo esquema del discurso del gobierno, por ejemplo, también en el caso del Senado, no podrían formarse los llamados senadores de primera minoría, que sabemos son 32, digamos, el que ocupa el segundo lugar le llaman así. Entonces, no podrían presentar su protesta al cargo porque simplemente no tendrían la capacidad, con el mismo argumento de los diputados, por cierto, que no presentaron candidaturas uninominales a el Senado, entonces no tendrían posibilidad, por tanto, de tomar protesta si se tomara otra vez el argumento letrista, el argumento literal. Y creo que implicaría, en otras palabras, la exclusión de los diputados de las oposiciones, en otras palabras, adueñarse, como dice ese muy buen libro, ser los dueños del Congreso, o, como algunos dicen, los dueños de la Constitución, porque, digamos, poner el 46% de los votos ciudadanos y convertirlos únicamente en 23% de la representación nacional, pues es otra cosa que llamamos, para que se entienda quizá de manera más fácil, la subrepresentación, como alguien que obtuvo el 46% de los votos se queda únicamente con 23% de la representación. Y simplemente porque desde el año 96 a nuestros días, cuando se forman coaliciones, así siguen actuando, incluso en 2024 los partidos, se comportan como unidad, se comportan como un partido. Es decir, que dejaría, en otras palabras, Teodoro, de tener referencia, la Constitución ya no sería la referencia a los diputados constituyentes que la formaron, esa ley fundamental, y ahora tendríamos como referencia desde la presidencia, lo cual sería de suyo gravísimo, a ese título del libro de Nadia Urbinati como referencia para las próximas decisiones políticas del país, que no sea más la Constitución, sino sea yo soy el pueblo.